Amigos, ¿cómo están? Carlos Díaz los saluda. En esta ocasión les traigo lo siguiente. Vamos a hacer una reparación de un motor clasiquito que sería un Volkswagen 1.8. ¿Ya? Vamos a ver lo que son las paredes de apriete, los ajustes correctos y pues nada, acompáñenme, vamos a trabajar nuevamente juntos y pues vamos. Aquí ya estamos, voy a mostrarles un poco, ya tenemos el motor listo y también ya tienen en orden, así también van a armar más fácilmente y pues va a ser más ordenado, más prolijo lo que es el trabajo. Ok, ya tenemos ahí las piezas principales limpias, algunos repuestillos ahí esperando y bueno, vamos. Comenzamos instalando los cojinetes de la bancada principal. Tengan en cuenta lo que es la muesca que coincida tanto como el orificio de lubricación. Ok, y por lo general en el bloque van, no sé si se fijan, en la canalización que lleva en el centro el cojinete, pues van instaladas aquí en la parte del bloque. ¿Está? Instalamos esta y siguientemente toda la vida, la clave de las claves, el aceite. Ahí, ahora echamos aceitito aquí en la parte de donde van a alojarse los cojinetes axiales y nuevamente echamos aceite en el cigüeñal. Ahora instalamos los cojinetes axiales, así, echamos ahora para allá y colocamos el otro. Antes, miren, no les estoy avisando. Tengan en cuenta esta parte, hay una parte lisa y otra parte con dos canales. Esos dos canales son para la lubricación, pues esos dos van hacia el cigüeñal, ¿verdad? No hacia el bloque, hacia el cigüeñal. El canal sería así. Bueno, no se van a olvidar, ¿ok? ¿Ya? Y ok, ahí sería. Empezamos a instalar las tapas de bancada y ya pusimos los cojinetes. Por lo general en estos vienen los lisos. Bueno, como aquí yo no veo una punta, una flecha que me indique el frente del motor, me guío por la muesca y la muesca en el bloque que llevaba en este lado del cojinete. Muesca con muesca. Bueno, ahora en la tercera, en este motor, el cojinete es canalizado también al medio, no importa. En esta parte miren dónde estamos colocando, cómo estamos colocando los cojinetes axiales, las canalizaciones hacia afuera, porque ahí es donde va a haber contacto con el cigüeñal. No, contacto directo no, sino en parte del lado del cigüeñal, porque el contacto casi no hay, ya que por medio de ellos está una película delgadísima de aceite, ¿verdad? De lubricante. Y esto lo montamos así, ahí, y lo instalamos. Y listo, ahora vamos a empezar a hacer el ajuste. El ajuste para el torque para estos penos de la bancada son de 22 libras pie más 90 grados. Bueno, posterior al ajuste, lo que debemos de hacer, cuidado como mordes el dedo, es girar para ver si gira libremente el cigüeñal. Amigos, ya estamos con los pistones. Lo que vamos a hacer ahora es montarlos, instalarlos en la biela, más propiamente dicho en el pie de biela. Ahora vamos a colocar los seguros que vienen aquí, ambos extremos. Antes voy a hacerles ver la posición, ¿ok?
podemos ver una flecha que nos indica el frente del motor en el sentido de la dirección, perdón, distribución, ¿verdad? Pues la biela iría en esta posición. Hay dos puntitos de referencia para ver en su lugar que quede la tapa de la bielita. La otra cara es así, ¿ya? Esta cara entonces iría con la marca en el pistón. Bueno, instalemos ahora todos los demás de esa manera. Después vamos a instalar los cojinetes y las anillas. Y listo, amigos, ya tenemos los pistones y los cojinetes instalados. Ya pusimos los seguros y demás. Ahora lo que corresponde instalar son las anillas. Antes de instalar las anillas, debemos de medir las holguras en el cilindro. Bueno, vamos a empezar midiendo por la tercera anilla, que es la de aceite. Ahí. Con el mismo pistón nos ayudamos. De la mitad un poco más bajito. Vamos a empezar a medir. Bueno. Ahí estamos. A ver, vamos a poner así la gorra. Estamos con aproximadamente 0.28. Estaríamos dentro del rango de trabajo normal. Estamos bien. Ahora vamos a meter la segunda anilla, la de compresión inferior. Repetimos lo mismo con el pistón, lo pechamos de la mitad un poquito más abajo. Bueno, para esta está un poquito más aperturada, si lo ve, vamos a empezar con esta. Y estaríamos aproximadamente con 0.33 milímetros. Ahora veamos con la primera anilla de compresión o de fuego. A ver. Ahí. Ok. Y también estaríamos dentro de por ahí. 0.33 milímetros. ¿Verdad? Estaríamos dentro del rango de trabajo normal. Puede estar un poquito más aperturado, sí, pero nosotros estamos con esas medidas y estaríamos muy bien. Con lo que entendemos que con estas medidas no vamos a tener problemas algunos con el tema de las anillas, ¿ya? Ahora lo que corresponde es instalar las anillas. Vamos a ponerlo aquí para que se pueda ver mejor en el video. Nos vamos a ayudar de esto. Un momentito, ahí. Empezamos a instalar lo que es la anilla expansora. Ahí. Fue la primera. Ahora la segunda anilla de aceite. Ahí entró la segunda. Ahora vamos a meter la segunda de compresión inferior. La posición para estas viene siempre marcado en las anillas, por lo general. Esta dice top. Hay unos que llegan a un punto o un número y el cual nos indica la parte esa señalada, pues va hacia arriba del pistón. Ahora vamos a ingresar esta anilla. Ahora la primera anilla de compresión, de igual manera está marcada, dice top, hacia arriba. Venimos ahí y listo. Vemos que giren libremente, no deben de trabarse en lo absoluto. Bueno, repetimos este mismo paso para los restantes de los pistones y de ahí a montarlos. Ahora sí, vamos a instalar los pistones.
Ya pusimos todas las anillas y pues antes vamos a empezar a lubricarlo muy bien. Partiendo desde el bulón o pasador, que lo llaman. Hay que lubricarlo muy bien. Ubicamos aquí el cilindro. Nos vamos a ayudar de dos mangueritas para no lastimar el puño de la cigüeña de estar montando. Bueno, ahí estaríamos. Y a montarlos. Para el posicionamiento de las anillas, amigos, miren, ahí les hice unas marcas de azul para que tenga ya algo de referencia. Les adelanto lo siguiente, que en lo personal yo los coloco así, generalmente a la mayoría de los motores. Obviamente hay excepciones, claro que va a haber excepciones donde hay que alinearlas, posicionarlas de diferente manera. Bueno, siempre acuden al manual del fabricante. Y pues nada, habiéndoles dicho eso, prosigamos. Ahora, de entrada les digo, a ver, más o menos a esta altura, aquí es donde vamos a empezar. Vamos a posicionar ahí lo que es la anillita expansora de la de aceite, la unión, ¿ya? A esa altura. Considerando que voy a enumerar las anillas de abajo hacia arriba, ¿ok? Para que me entiendan, como la anilla de aceite tiene dos anillitos, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Ahora empezamos. En la primera anillita, no sé si pueden ver, la primera la posicionamos aquí. La segunda anilla de aceite posicionamos opuestamente a ello. A ver si se ve, claro que se va a ver. Ahí está claramente. La tercera aquí. Y la cuarta está bien claro, ¿verdad? Formando así una especie de X. ¿Verdad? De nuevo, aquí a esta altura hemos puesto más o menos la unión de la anilla expansora. Hemos comenzado desde abajo, enumerando desde el 1 al 4, comenzando por 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y en ese orden vamos a empezar a colocarlos. Para esto vamos a instalar el expansor. Vamos a lubricarlo bien siempre previo a comprimir las anillas. Y ahí con mucho cuidado empezamos a montarlos. ¿Ok? Una vez que un poquito, dejamos caer, le damos un golpecito suavitos, siempre cuidando la herramienta y los repuestos, las piezas, ¿no? Una vez más, acomodamos, ponemos en posición y ahí presionando hacia abajo, venimos y un poquito ahí entramos, yéndonos y despacio y metiéndolos, ¿ya? Listo. La posición para esto es muy sencillo. Esta tetilla va con otra tetilla que viene aquí. Bueno, ahora pues no la tienen, es muy sencillo, la muesca con muesca.
no hay como pelarla, ¿no? Muesca con muesca. Bueno, esto era solo para mostrarles porque después se lo hace de 2 en 2. Este mismo procedimiento van a seguir con los restantes de los pistones. Y ahí estarían todos amigazos montados. Ya hemos montado los pistones, los 4. También ya hicimos el respectivo torque ajuste a las bielas. Ok. Pues si se preguntan, pues el torque para estas bielas es de 47 libras-pie. Acompáñense de un torquímetro fiable. Ahora es turno de la tapa del retén trasero, empaquetadura, y la tapita. Tapa delantera, empaque, tapa. Retenes, cuando desmontemos el motor, lo ponemos ahora. Bomba de aceite, empaque, antes, aceite, bien lubricado. Bueno, aunque se chorre ahí, no importa aunque caiga. Cuatro puntos de silicona, empaquetadura, cárter, y listo. Amigos, llegó la hora de armar la culata y de montarla. Antes vamos a empezar a armar la culata, echamos aceitito, la arandela que corresponde y así va a ser para todas las demás, ¿verdad? Una vez colocadas las arandelas, procedemos a colocar el retencito, el retén de válvula. A lubricarlo bien, siempre, al igual que aquí en la entrada de la guía, y a colocarlo. Y una fuercita ligeramente suave. Y con eso ya tuvo. Aplíquenle un poquito más de fuerza. Con mucho cuidado, no le van a estar aplicando golpes, ¿no? Y de igual manera repetimos para todas las demás. Una vez instalados los retenes de válvula, procedemos a instalar las válvulas, ¿ok? Ahí vamos a dar una vueltita. Empezamos por arriba. Estas ya están marcadas por si acaso, ¿ok? Y entonces lubricamos bien lo que es la caña o el cuerpo un poco y con mucho cuidadito, ¿ok? Despacio. Ahí. Y ya estaría. Ahora lo que corresponde es poner los resortes. Llevan 2, ten en cuenta. Y los seguros. Y bueno amigos, ya pusimos los seguros. Ahora vamos a empezar ya a instalar la culata en el bloque, en el motor. Previo a la instalación vamos a hacer el reglaje de válvulas. Y vamos también a hacer lo que es el reglaje de las válvulas. ¿Meta? Pues bueno, para esta culata se trabaja en las aperturas de válvula en admisión hablando, se trabaja más o menos, aproximadamente, perdón, de 0,20 a 0,28 milímetros, ¿ya? Y para escape pueden colocarlo de 0,30 a 0,38, 0,40 milímetros. Obviamente la calibración esta
el relaje solo debe ser un tanto equitativa, un tanto homogénea cuando estén haciendo, ¿no?, el relaje, para hacer un trabajo más preciso. Acompáñense de un micrómetro, qué sé yo, como este, o uno digital, el que tenga, no sé. Y también acompáñense de estos tejos, que es como lo conocemos aquí, en diferentes medidas, para que el trabajo sea mucho más preciso y ordenado. Habiendo terminado ello, pues nada, ahora llegó el momento de instalar la culata en el bloque. ¿Meta? Vamos. Ya está. Pernos, no olviden echar aceitito aquí y aquí. Bueno, ya quedó ya la culata montada, también ya está ajustada al torque correspondiente. Pues no se olviden, el torque para esta culata es de 43 libras-pie más 180 grados. Hacerlo de una manera escalonada, ¿no? Los grados de apriete que le van a dar, no de uno en una sola. ¿Ok? Ahora la secuencia de aprietes, pues es de los medios, comenzamos por los medios, en X hasta los lados y hasta los extremos. ¿Meta? O bien comenzar por los medios y hacerlo de manera espiral. ¿Ok? Y con eso ya tendríamos ajustada la culata. Ahí va. Las bancaditas, solamente tiene 3 apoyos. Ahí. Ahí. Y el primero de allá vamos a aplicar un poquito de sellador en estos lados. ¿Meta? Muy poquito. Y listo, ahí ya quedó ajustado. Ahora nos pasamos a un tema interesante, que sería el tema de aquí, de la parte de frente, de la parte de la distribución. ¿Ok? Bueno, antes de armar la distribución vamos a colocar la tapa superior, tapa de balancines. Vamos a poner el empaque, los sellitos que va tras la media luna. Personalmente yo lo coloco con pegamento o sellador, ¿ok? Al igual que esta otra. Bueno, fíjense la posición del eje de levas, no lo vamos a mover, ya estaría sincronizado aparentemente ahí el eje de levas. Bueno, ahora vamos a listar el eje intermedio, que acciona el distribuidor tanto como la bomba de aceite, incluso la bomba de gasolina cuando lleva carburador, ¿verdad? Para esto pues ya pusimos el retén nuevo. Vamos a colocar este sellito antes que nos olvidemos. Siempre vamos a lubricar un poquito para no estar lastimando el sello, porque está seco, ¿ya? Ahí, listo. Echamos un poquito de, perdón, a ver, ahí, aquí al labio del retén. Ponemos despacito así. Listo, bárbaro. Ahora lubricamos lo que son los puños donde van a trabajar los cojinetes o bujes, y estaría para instalarlo. Y con mucho cuidado, engranes, viendo este. Y ahora esta latita. Ahora sí nos vamos por los engranajes.
Y bueno, ya estarían ya instalados, montados todos los engranajes, los componentes de distribución. Pues ahora vamos a empezar a instalar la correa de distribución, pero antes hay que empezar a sincronizarlos, ¿ok? Vamos a empezar por este eje intermedio. Primero vamos a colocar esta polea puestita, de ahí vamos a buscar este puntillo que se ve aquí, vamos a hacer coincidir con la polea, a ver si llegan a ver, ahí, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a hacer una marquita de referencia. Bueno, ahí ya está, hicimos aquí mismo una marquita de referencia en los marcadores. Ahora vamos a sincronizar el eje de levas y el cigüeñal, ¿ok? Bueno, nuestro cigüeñal ya estaría en punto muerto superior. En esa posición estaría quedando en punto muerto superior. Y también nuestro árbol de levas ya lo hicimos. A ver si se puede llegar a ver. Tiene que coincidir. A ver. Y el punto de referencia para el árbol de levas es, para el eje de levas, es este puntillo que se puede ver ahí. Ahí, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a empezar a instalar la correa. Siempre vamos a comenzar instalando desde el cigüeñal, ¿ok? Bueno, ahí ya quedó instalada la correa, ya está tesada. Tiene que tener esta meta, no tiene que ir muy tesada. Ahora vamos a girar con cautela el motor. Vamos a girar unas vueltitas y después vamos a ver si es que coinciden, que tienen que coincidir las marcas, la coincidencia de las marcas de sincronización. ¿Meta? Bueno, amigazos, ahí ya hicimos girar el motor, gira libremente, no hay ningún problema al girar. Coinciden las marcas, nosotros nos hicimos unas marquitas aquí con un marcador. Ya, esta que nos hicimos aquí coincide. Y por último el eje de levas, que tienen que fijarse aquí. Ahí está, justo y cabal. A ver si así se va a ver. Ahí está el puntito, ¿no es cierto? El punto con el borde de la culata, ¿no es cierto? ¿Ve o no ven? Ahí mucho mejor el puntito con el borde de la culata. Y listo. Ahí estaría sincronizado. Y vamos a dejarlo ahí en punto para montar el distribuidor y de ahí a terminar lo de armar, ¿ok? Bueno, una vez habiendo puesto a tiempo el motor preparado para el cilindro número 1, nos disponemos a colocar el distribuidor. En esa posición tiene que estar el eje de la bomba de aceite, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos el distribuidor, ya lo hicimos un servicio de limpieza. Atención para el avance, tiene que tener libre, tiene que retornar solo y tiene que estar libre, ligerito, ¿meta? Livianito para el avance, tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, vamos a aplicar un poco de lubricante o aceitito aquí al sello del distribuidor. De igual manera aquí en la base donde tiene que resbalar, y yo ya lo tengo señalado para la tapa. Ya voy a fijar cuál es el número 1, va a ser este. Bueno, y ahí mismo me hice una marquita. Vamos a empezar. Y con ahí ingresó, ok. Venga a ver aquí arriba cómo queda el distribuidor. Del punto exacto lo voy a dejar ahí y bueno, después vamos a ajustarlo. Meta, listo. 1, 3, 4, 2, ok. 1, 3, 4, 2.
Listo, con eso ya estaríamos prácticamente hecho lo más importante con respecto a lo que es la sincronización y el avance y todo lo demás, ¿no?, del distribuidor. Ahora pues nada, vamos a empezar colocando las tapas del frente, las bujías, la bomba de gasolina, la base para el filtro de aceite, la base de la bomba de agua más el termostato. Y bueno, ahí vamos, ok. Para la bomba de gasolina, antes no van a olvidar instalar el empaque alto que lleva, aproximadamente la altura es de 6 a 7 milímetros, ok. No se olviden. Y bueno amigos, ahí ya estaría terminado con lo que es el motor, ya está armado todo, prácticamente todo. Nos falta el carburador que lo vamos a hacer allá, detallitos como el filtro de combustible que también lo vamos a poner allá. Bueno, en síntesis ya estaría ahí armado todo. Y pues nada, vamos a montarlo, no te despegues de ahí, que vamos a ver qué tal es su primer arranque después de la reparación. Veamos qué tal va, cómo nos va. ¿Meta? Bueno amigos, ya tenemos el motor instalado, está casi ya todo en su lugar, estaría para darle arranque. Faltan tonterías como filtros y algunas cosillas, pero eso lo vamos a hacer después, ya para concluir mismo el video, es decir, el servicio. Bueno, recuerden que les doy como siempre para cuando van a arrancar un motor por primera vez, después de hacer reparado, claro, es desconectar lo que es el encendido, la ficha de distribuidor para que no haya corriente, simple. ¿Para qué es esto? Pues ahora, posteriormente a desconectarlo, ya lo hemos desconectado, vamos a darle arranque, solamente arranque, unos 2 o 3 arranques, para que pueda subir aceite y obviamente nos facilite la lubricación en el primer arranque. Es para eso, para que llegue combustible hasta la cuba del carburador. Y pues nada, para que no se torne largo el video, lo voy a dar los arrancones y voy a poner una pausa, lo voy a dar los arrancones y después ya directamente lo vamos a poner play para cuando lo estemos arrancando, encendiendo. ¿Está? Aguarden todavía ahí, no se separen, esperen un cachito. Quiero agradecerles por acompañarme hasta ahora con el video, viéndolo el video, siguiéndome. Les invito a que entren a mi canal, tengo algunos que otros videos interesantillos. Y a ver qué más, pues nada, cualquier comentario que quieran hacer con respecto al motor, alguna corrección, con gusto, pues lo voy a leer, háganlo, está ahí, pueden escribirlo. Y si les sirvió de mucho el video, les invito a suscribirse, la verdad me va a ayudar bastante. Y pues bueno, va a ser hasta la próxima, vamos a seguir haciendo videos similares a estos o lo que nos venga en el taller, ¿no? También decirles, pues si es que hay algún video interesante en lo personal que les interese, que les llame la atención, dejen en los comentarios. Si me llega algo por el estilo, no lo voy a desaprovechar, lo vamos a hacer también, lo vamos a elaborar un video con respecto a ello. Y hasta ahí estaríamos llegando. Y pues bueno, si me falta alguna recomendación, pues se me está yendo a la cabeza. Para la próxima va a ser. Muchas gracias por seguirme, amigazos, y va a ser hasta la próxima. Chao.